Bienvenidos a una nueva emisión de Hinchas del Tercer Tiempo. El día de hoy tengo un tema muy especial porque hablaremos, así como ustedes ya lo están viendo en el título, del Clásico Regio, que pues esperemos este episodio se esté subiendo en la semana que es, obviamente. Y pues teniendo aquí también cuadro titular. El día de hoy a mi mano derecha está un entrañable amigo que yo lo considero pues amigo del fútbol, ¿no? Tengo el gusto de tener a Alan Álvarez, romántico de las parrillas previas a los partidos, fiel conocedor de la buena música y futbolero a full. En el Twitter yo le llamo como señor fútbol. Y de mi lado izquierdo tengo otro entrañable amigo también que el fútbol me ha dado. De mi lado izquierdo está Sergio Castillo, fiel seguidor de Rayados, como ustedes lo van a ver también ahí. Y pues nada, agradeciéndole a los dos. ¿Cómo estás, Alan? Bien, Johnny, muchas gracias por la invitación. Aquí también al compadre Checo. Gracias por esta sincera invitación y pues vamos a platicar de algo que para nosotros culturalmente y en nuestra idiosincrasia es muy importante, ¿no? Que estamos esperando con muchas ansias en el año futbolístico de los 6 meses o a lo largo de todo el año de los 12 meses. Esperamos siempre el Clásico Regio, que afortunadamente en estos últimos años nos ha regalado más partidos en el año que aquellos que nos jugábamos nada más uno por temporada. Sergio. No, muy contentos que nada por la invitación y un gusto, Alan. Igualmente, gracias. Está chida la plática, el contexto de lo que queremos dar a entender, que culturalmente el clásico representa mucho más a nivel local y nacional, de hecho internacional. Hoy en día viene gente de todo el mundo a vivir la experiencia y no es algo más que un simple partido, sino que representa la identidad de la ciudad. Claro. Y bueno, como tal, pues vamos a entrar de lleno, pues a hablar ahora sí que del tema, güey. Para ustedes, güey, igual van a ser, ahora sí que la gente que nos va a estar viendo, pues opiniones de los dos, ¿no? O sea, quiero la opinión de los dos y por qué es tan importante el Clásico Regio en la ciudad. ¿Por qué es tan importante el Clásico Regio para nosotros, güey? Bueno, adelante. Creo que es un tema... más allá de lo cultural, yo creo que es la identidad de, por ejemplo, lo que te representa desde tu familia, de que te lo heredó tu abuelito, un familiar, un tío, un vecino, y creces con ese arraigo desde pequeño, de que el vecino que un día te quiso invitar al estadio, la particularidad de que a lo mejor tenías a un tío que te invitaba a una carne asada, aunque fueras un niño en ese entonces, el contexto te guiaba a eso. En mi ejemplo, por así explicarlo, yo recuerdo mucho tener un maestro que era muy apasionado, ¿verdad? Y te inculcaba, sí, rayado, y te inculcaba eso. Yo creo que estaba como en segundo de primaria más o menos. Entonces yo recuerdo mucho que en el salón de clase era como que era una actividad de que traigan sus dibujitos, por ejemplo, X de Tigres o Rayados, el equipo que tú le fueras, ¿verdad? En aquel entonces creo que todavía estaba en su apogeo conocido el Toros Neza, y había muchos niños que lo llevaban. Pero particularmente era ir a un salón de clases y sabías que de 30 había, no sé, un ejemplo, 12 y 12 de Tigres y Rayados. Entonces sí, ya estaba muy marcado esa etapa. Vas creciendo, obviamente, y te da la posibilidad de que te lleven al estadio, a la cancha, o de que tu papá te quiere meter al equipo de Rayados porque él es muy rayado. Sí. Entonces la cultura te la va marcando desde la infancia y tú vas creciendo con lo que te van empoderando todo tu círculo social. Sí, círculo social. Tú, Alan, ¿por qué crees que es tan importante el Clásico Regio en nosotros? Pues mira, principalmente debemos de sentirnos afortunados aquí en el estado, aquí en la ciudad, de contar con ese antagonismo, porque el Clásico Nacional es un clásico antiguo, por eso tiene ese arraigo, por la antigüedad que ya tienen los equipos. O sea, si bien es cierto, son los dos equipos más populares del país, por los campeonatos que han ganado, por el tiempo de existencia que tienen, pero no arrastra la misma pasión que genera el de aquí. O sea, es un clásico que en el Estadio Azteca, claro que pesa, estando el estadio lleno, es un estadio muy imponente, y aparte porque Ciudad de México tiene mucha gente de Chivas.
Sí. Entonces, es un mentiroso el que te diga que no pesa el Estadio Azteca, pero sí es un Sí, estadio. es un monstruo. Sí, es muy imponente, la verdad. Te lo dejan caer encima al equipo rival y la verdad sí tiene mucha trascendencia. Pero en cuanto a relevancia y pasión y de que se encienda solo, la verdad, aquí tiene mucho que ver la prensa, porque como te lo comentaba hace rato que platicamos allá afuera, la prensa es incendiaria, es picosa, es atosigante. Entonces, somos bien ganchados, Sí. que casi no nos gusta, entonces eso genera que tengamos más ese choque más en corto, ¿no? Y favorece mucho el hecho de que estemos aquí en la misma ciudad. Genera ese roce y ese roce genera pasión y durante toda la semana y si quieres desde el inicio del torneo, pues ya nos estamos frotando las manos para el partido. ¿consideras o consideran más bien dicho que la radio tiene mucho que ver con el fútbol aquí? Sí, totalmente. Es algo, imagínate, es una costumbre ir a tu trabajo y escucharlo. Si no O en el escuchas tráfico, ¿no? Ahorita Sí, que ya- o si vas en el camión, en el metro también lo ponen. Sí. Es parte de tu día a día, o sea, es como algo que no lo puedes perder cada día. Y que también, como menciona Alan, o sea, desde el torneo, no nada más porque es clásico, vamos a hablar desde las 6 de la mañana, no, todo el torneo, güey. Sí. Te soy sincero, yo la verdad, yo ya tengo rato que no, yo era muy consumidor de radio desde niño, o sea, yo desde los 7, 8 años, yo empecé a consumir radio, RG sobre todo. Yo escuchaba desde el programa del Sapo Hernández y el Peine Yáñez a las 6 de la mañana y todos los demás programas que había. Después hubo otras estaciones que también hablaban. De hecho, Monterrey tuvo la suya, que era a rolas y bolas, sabiendo que era una estación antitigre, yo siempre la escuchaba. O sea, escuchaba a Tito Manrique, a Axel Solís, a Castillejos, a Pedro González. A todos ellos los escuchaba y nada más que ya de unos años para acá, la verdad, me alejé del radio porque ya nadie... Mira, RG, si bien es cierto, pues ellos tienen ahorita el mayor impacto, ¿no? Ellos son los que marcan el rating, ellos son los que llevan aquí la pauta en la ciudad, pero la verdad no tienen talento, o sea, no tienen el talento para llevar, por ejemplo, la cuestión del clásico... Ahorita tienen 15 elementos que esos 15 no pueden hacer lo que hizo uno. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Ese molde se rompió, el de Don Robert. Pero esos 15, eso se me hace muy pretencioso, ¿me entiendes? Sí. Lo que quieren hacer. Entonces, pues ya yo dejé de consumir radio. El único programa que sí escucho a las 6 de la mañana en el trayecto al jale es ahorita donde está Cora, Hernández Contreras y Andrés Guerra. Porque yo sí soy respeto mucho el trabajo de Andrés Guerra como comentarista, para mí es muy bueno, sí. Y ya de ahí en fuera ya RG no te la consumo para nada, pero sí es cierto lo que dices, Sí, o sea, totalmente. en el trayecto de tu trabajo lo vas escuchando y pues te ganchas, ¿no? O sea, con el comentario del personaje, porque son personajes, o sea, la verdad es que son personajes, habló tal cual y güey, tú quieres agarrar el teléfono y le quieres contestar. Yo lo hacía antes, por eso lo digo. Oye, pero ¿qué piensan ustedes de lo que mencionabas hace rato de que le podemos llamar folclore o cultura al fútbol hoy en día, o más bien dicho, a lo que se vive aquí en la ciudad? O sea, porque tú mencionabas que pues muchas de las veces la palabra cultura va enlazada con otras cosas, ¿no? Sí, totalmente, va de la mano. Por ejemplo, hace unos años aquí en Museo Marco hubo una exposición del tema del fútbol. A lo mejor mucha gente no lo vio, no fue tan viral, por así explicarlo, pero eso fue a raíz de un tema... Gratuito. Sí, y era un tema, por ejemplo, que hasta hubo películas, hubo una exposición, ha habido exposiciones aquí de... ¿Pero del fútbol en general? Sí, pero obviamente estaba basado a través del clásico. Ah, ok. Sí, o sea... Creo que sí lo vi. De Marco, era el Marco. Sí, el Museo Marco. Porque también, bueno, eso ya es conforme en Santiago, Nuevo León, donde pusieron a Carlos Milok, sí, Carlos Milok. Sí. Como tipo, sí, ándale. Sí, y un rayado. Sí. Sí, o sea, una cosa va con la otra, se va llevando, van... Pero son esas cositas que por decir, o sea, la gente, pues la mayoría que nos sigue son de aquí de la ciudad, va a coincidir con lo que decimos, pero puede haber gente que no es de aquí, güey, que eso son cosas muy normales para nosotros, güey. O sea, yo me acuerdo que también, o sea, hablando así del clásico, toda la semana si podías llevarte al trabajo o a donde fuese, escuela, facultad, te llevabas la playera, güey, o sea... De hecho, como te decía hace rato, lo cultural no tiene por qué estar peleado con lo deportivo. O sea,
mucha gente nos tacha Fanáticos. de fanáticos, nuestra idiosincrasia, que el fútbol no puede estar arraigado a la cultura porque a lo mejor no somos personas tan pensantes o con un coeficiente intelectual más bajo. Y no es así, o sea, el fútbol tiene su encanto como deporte y aquí tenemos la fortuna de tener esta rivalidad que nos ha llevado a hacer rituales o hacer cultos en las casas donde se juntan familias y donde están Tigres y Rayados para ver el partido, o inclusive gente que va al estadio, o sea, familias que tienen la oportunidad de ir al estadio, aunque sean de 4 miembros, de 3 miembros, 2 y 1, 1 y 2 de diferente equipo. Entonces, yo siempre he pensado que como deporte no puede estar peleado con la cultura, o sea, claro. no nos pueden criticar o no puede señalar algo de esa manera como denostándolo, ¿no? Por ser fútbol, por vivirlo de la manera en que lo vivimos. Claro que a veces a muchos se les desborda la pasión y pues bueno, pasan cosas que no quisiéramos, ¿no? Pero bueno, mira, yo siempre he dicho una cosa, podemos ser muy antis y yo sí me considero un anti, tú lo sabes, soy anti, pero jamás me enemistaría con alguien por el fútbol, o sea, podemos darnos hasta por debajo de la lengua en todo lo que tú quieras deportivamente hablando, pero siempre respetando los límites y los códigos que deben de existir en esto. Y es que también es parte de respetar, digo, nunca falta el descontrolado, ¿no? Pero lejos de todo esto es cuidar lo que tenemos como tal, ¿no? Porque tú mencionabas ahorita comenzando la grabación o el episodio, que hay, por decir, mencionabas que hay que cuidarlo o valorarlo, porque ciudades como Torreón, perdón, Santos, güey, los buscaclásicos. Los buscaclásicos, o ¿qué otra ciudad me puedes mencionar que no tiene clásico? Veracruz, Querétaro, güey, que ahí se inventa con San Luis un clásico. Sí, o con Atlas. Atlas, güey. Sí, o sea, son ciudades que no, por ejemplo, nunca van a entender esto. Exacto, el mismo Tijuana, o sea, ellos quisieran, la verdad, ellos estoy seguro que desearían tener una rivalidad como la que tenemos nosotros, porque ya es un antagonismo ya de muchos años. Ya el clásico regio, pues estamos hablando desde los principios de los 70s que empezó a existir, y pues es cosa seria, o sea, es cosa seria, es una rivalidad que tiene una esencia que si la respetamos y la sabemos llevar, no, nos da mucho, ¿no? Como estado y como regiomontanos que somos. ¿Consideras ahorita, o consideran más bien dicho, que ir al estadio hoy en día, lo que mencionaba en el episodio pasado los compañeros que estuvieron en la grabación, consideran que ahorita el fútbol sí tiene que ver mucho con el tener un abono, que también es otro tema muy importante en el fútbol regio? El tener un abono ya es parte de, ¿cómo podría decirlo? O sea, tener un abono ya te hace parte de la historia. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues en el... es que, ¿cómo podría explicártelo, güey? Sí, o sea, el abono ya te arraiga como tal. O sea, lo que platicábamos antes de que ya cualquiera pudiera tener un abono, pero no cualquiera lo va a entender, ¿no? Más o menos. Sí, ya sé para dónde va tu pregunta. Sí. Checo, que nos dé su opinión. Pues depende mucho el contexto de donde vengas también, de cómo lo veas. Ajá. Al final de cuentas, yo creo que si eres parte de, pero también depende cómo lo vivas, cómo tu familia te hizo llegar a ese grado, ¿va? O esa posibilidad económica, tú cómo lo construiste para poder adquirir ese abono. Porque también, bueno, va arraigado mucho, y con esto ahora sí que los que no entendieron me van a entender. Mucha gente a veces se aleja de los estadios porque sí, por prioridades, ¿no? Sí, claro. Y entonces es a lo que iba, más que nada. No sé si tú... Ya, mira, había un escrito en el fanzine de la barra, en Resistencia Auriazul, que decía había una frase, no recuerdo si fue del hippie Macías o de Fausto, no me acuerdo, un saludo para ellos. Un saludo. De los mejores, mejores escritores del fanzine, Fausto. Él sabe que siempre lo admiro mucho en cuestión de escritura de fútbol.
Por ahí ponían una frase que decía abonos matapasiones. Mm. Decía ahí, te estoy hablando que eso fue como en el 2002, 2001 más o menos, cuando salió esa frase plasmada ahí en el fanzine. No, definitivamente no te hace no te arraiga con un club, porque hay mucha gente que compra el abono porque tiene la posibilidad. O sea, porque tienen la posibilidad de hacerlo, porque tienen el poder adquisitivo de comprar un abono. Las prioridades van marcando el rumbo de cada individuo, de cada familia para poderlos adquirir o no. Yo conozco mucha gente que es muy tigre, o sea, que igual que es muy rayada. Y más en el caso de rayados que no lo pudieron comprar porque los precios estaban, pues ya algo, ya pues muy difícil, ¿no? O sea, se elevaron, ¿no? Claro, de la noche y puedo entender yo muchas cosas que te digan, es que cuando realmente eres fana o eres hincha, le vas a echar al cochinito todo. Sí, o sea, uno puede entender eso, pero también puede entender la parte del que no puede, ¿verdad? Uh-huh. Del que realmente no puede, del que realmente si se compra un abono es quitarle más de medio gasto a su hijo o a su familia. Entonces, yo pienso que un abono es, para los que tenemos la oportunidad de tenerlo, sí es es parte de la querencia de uno, ¿no? De que quiero ir a ver el fútbol, quiero estar con mi club. Cuando tienes la posibilidad, que realmente tienes el poder adquisitivo de hacerlo, que no lo dudes, ¿verdad? Que no digas, tengo el dinero para comprarme el abono, pero a lo mejor preferí comprarme caguamas. O no, deja tu caguamas, a lo mejor preferí meterle rines a mi carro, o etcétera. Una inversión. Exacto. Una inversión. Sí, pero dices tú, bueno, tengo la oportunidad de comprármelo, quiero ir al fútbol, quiero estar con mi club. Y los que no lo tienen, pues tampoco no los excluye de la historia del club. Entonces, pienso yo que el abono es más que nada, es un medio nada más, bien importante, o sea, reconocimiento total a los que lo tienen, y a los que no lo tienen, pues, si cuando tengan la oportunidad que lo compren, ¿verdad? Que lo compren, porque sí es muy difícil, y es mucho más difícil en el uni por la capacidad. Pero no, o sea, definitivamente no es algo que te arraigue con el club. Oye, pero también, por decir, ahorita que mencionabas esto del clásico, ¿no crees que también ya es parte del fútbol regio? Porque también las personas, bueno, sé que muchos nos van a escuchar de aquí, otra vez menciono eso, pero muchas de las veces las fábricas te daban la facilidad para que tuvieras Yo el tengo abono. una anécdota en cuanto a eso. A ver, mira, yo tuve abono, mira, yo de niño yo me la aventé a puros boletos. O sea, yo siempre fui de puros boletos, siempre. Y yo siempre fui de ir a quedarme a las taquillas. Yo fui de madrugar para ir a comprar boletos. De hecho, mira, yo desde los 9 años, casi 10, fue cuando empecé a ir yo solo al estadio. Cuando salían en RG la publicidad de que niño gratis acompañado de un adulto en preferente y general. ¿Te tocó todavía eso? Sí, claro. Y todavía no estaba la mano de Siboldi. O sea, tú pasabas con una persona adulta y ya te ingresaba y tú ya entrabas. En todas esas temporadas yo me las aventé a puro boleto. Hay un clásico en el 99 que le ganamos a Monterrey 2-0 con 2 goles de Luis Hernández, cuando se vuela Rivarola. Okay. Ese clásico, yo me fui a las 4 de la mañana al estadio para conseguir el boleto. Nunca me levantaba temprano, güey, porque yo siempre el mero sábado. No, ese clásico se jugó en miércoles. Ese clásico se jugó el miércoles por la noche. Yo me fui un lunes a la taquilla. A las 4 de la mañana me levanté, agarré el 215, el camión, yo creo que era de los primeros que salían en el turno, y fui a formarme y alcancé boleto. Que ese 215 ya no existe, no, pero no existe. Entraba hasta la universidad. Hasta Pedro de Alba, sí, hasta la avenida Pedro de Alba. Bueno, yo todas esas temporadas me las aventé a puro boleto. O sea, yo tengo temporadas completas de puro boleto. Y yo mi primer abono lo compré en el 2003 en Urrutia y compañía, lo decía Chavana. En pagos, güey. En pagos. Haz de cuenta que yo acaba de cumplir 18 años iba a cumplir 18 años cuando... Pero Urrutia los tenía, güey. Y Urrutia te vendía el abono en pagos, güey. De hecho, en Urrutia hacían fila, ¿no? También. Sí, para boletos. En Juárez. Había dos. Había uno en Juárez, ahí casi por la prepa 1. Sí. Y estaba el otro, era Juárez, casi esquina con Hidalgo, güey. Con Hidalgo. Sí, ahí donde están ahorita como que... ¿La Plaza de la Tecnología? Enfrente, sí. Okay. Bueno, ahí estaban yo iba al de Juárez, que estaba por EMSA, y ahí
Ese abono me costó 1,100 bolas, güey, en el 2003. ¿De general? De general, en la temporada de Pumpido. Y pagábamos por mes, si mal no recuerdo, 150 o 200 bolas. Pero, ¿cómo? O sea, haz de cuenta que tú ibas, dejabas tus datos, ok. Llenabas ahí un pinche formulario, tu dirección y la chingada, y el abono salía a nombre de Urrutia y compañía, no salía con tu nombre. Entonces, ya ibas tú tenías que ir hasta allá por mes a dar el pago, güey, porque si no dabas el pago, Urrutia te lo podía bloquear. Ok. O sea, bueno, ellos en contubernio con el club, ¿verdad? Te lo podía bloquear. Y qué chido la facilidad, güey, de ahora sí que en pagos, güey. Ajá, o sea, y desde entonces, bueno, desde siempre o desde mucho tiempo, las empresas le han dado mucha facilidad. Yo creo que desde ahí, no sé si ya existía que las empresas te descontaran por nómina. Sí, ya existía, ya existía. Y eso de Urrutia estaba con madre porque hay un chingo de raza nos abonamos, o sea, güey, pues no tengo la feria, pero pues vamos a Urrutia, güey. E ibas a Urrutia, ahí yo compré mi primer playera de Tigre, o sea, mía con mi dinero, ahí fue en Urrutia. Que también era de Chavana la mencionaba mucho, ¿no? Sí, pues Chavana era el que le hacía el comercial. Es que un paréntesis, en ese tiempo era muy famoso el tema de Chavana que dices ahorita, el sonidito particular. Porque tenía el superclásico. Hablando de clásicos. Todavía fue antes de superclásico. Fue antes de superclásico. Sí, lo que yo te estoy platicando. Mira, es que Urrutia se involucró con Tigres desde el 98, güey. 98. Haz de cuenta que, por eso te digo que la primera playera que yo compré fue ahí, que es de cuando llegó Luis Hernández. ¿Originales? Ahí, original, Atlética, güey. Atlética. Haz de cuenta que esa promoción, la playera costaba 550 bolas, 550 pesos. Y te regalaban una Atlética que decía Tigre Soccer y venía el monito de Atlética y atrás decía Urrutia y compañía. Pero pinche playerota, mano, parecía bata, güey. Sí, bien chingonzota. Entonces, ahí yo me compré la primera playera y estaba con madre porque entrabas a Urrutia y tenía todas las pinches playeras y te emocionabas un chingo. Sí. Ay, güey, no mames, toda bien colorida la pinche tienda. Y Urrutia también, ellos pues son joyeros, güey. Lo original de ellos era la joyería. Y la joyería por un pinche en una esquina. Ahí, no, pero fíjate que ahí yo tengo tengo una anécdota muy chida con mi jefe ahí en Urrutia porque vendían joyería de aleación de plata, güey. Ok. Y a mí me compró un anillo cuadrado donde viene este escudo, así viene este escudo aquí arriba, a un lado había un boleto que venía al volcán donde venía saliéndose así el balón de la primera A y a un lado el tigre de peluche. Ese anillo a la postre, güey, mi jefe lo convirtió en oro, o sea, él tenía joyería de oro. Y emuló ese anillo de Tigres de oro, güey, al mismo grosor, al mismo peso. Ese pinche anillo me costó 30 pesos, güey. Porque íbamos mucho al Puente del Papa. A mí me gustaba mucho ir al Puente del Papa a comprar ropa, tenis. Y llegamos a Urrutia y le digo, cómprame ese anillo. A mí nunca me ha gustado usar. De hecho, uso el de matrimonio, güey, pero ahorita no lo traigo porque se me olvidó, güey. Pero. Un saludo. Sí, un saludo ahí para mi esposa que me va a ver. Pero ese me lo compró, 30 pesos me costó, güey. Casi nunca me lo puse porque se me salía, güey. Ya, como dices tú, Superclásico fue después, güey. Que también, digo, es que. Otra cosa, ahí es otro tema, güey. Es otro tema porque también, o sea. Que cae como anillo al dedo. Sí. Hubo muchas cosas que hacían como también para darle difusión al clásico o nuestra cultura como clásico regio, que una de esas fue el superclásico, güey, que eran prácticamente concursos que iban a ciertas colonias o escuelas que pues daban ahí Tigres y Rayados. ¿Nunca llegaste a concursar, güey? No, fui a una que fue en la Cañada Blanca, residencial chingo Cañada Blanca. Chingo de raza, güey. Y no, la neta nunca llegué a participar, pero tampoco me moría por participar. No, que te tocara el de la pinche tina con los huevos y la madre. No, era divertido, güey. Yo creo que Chavana, bueno, ahorita sí ya está un poquito más porque mencionaban la gente que sí es futbolera de allá de México o así va, que ¿cómo se llama? Noches del fútbol, pero que no hablaban de fútbol, o sea, es algo muy. Primero sí empezó con ese con ese concepto porque estaban en el mundial, güey, porque fue en el mundial de Corea-Japón. Cuando fue el mundial de Corea-Japón fue cuando ellos hicieron ese programa. Pero ahorita hablando de programas, güey, no sé si te acuerdas tú la noche antes del clásico, güey, en el 28. ¿No te tocó verlo? Ese era un programa tradicional, güey, de aquí del estado. Lo conducía
Don Ángel Robles, Milo Cruz, y ellos eran los originales. Ya después se les integró de repente Axel Solís, pero los originales eran Milo Cruz y Ángel Robles. Todos los viernes en la noche antes del clásico, así se llamaba, la noche antes del clásico. Y el programa siempre era igual, güey. O sea, cada placa era igual. Era pasar clásicos, güey, de antaño. Y luego metieron una madre que se llamaba El Simulador, güey. Que según ellos tenían un simulador donde les iba diciendo, bueno, ahorita en el simulador al minuto 70 ya va ganando Monterrey 2-1 y la chingada. Okay, o sea, ellos inventaron ese pedo del simulador y era un programa de mucho arraigo que todos los futboleros de antes, bueno, yo me incluyo, no me lo perdía, güey, porque a veces regalaban boletos, güey. Cuando regalaban boletos, pinche llamada nunca entraba, güey. Pero cuando no, tú podías hablar y dar tu opinión, que muchas veces lo hice. Yo teniendo 12 años, güey, 11 años, hablaba para, pues ahí dar un pinche comentario, ¿verdad? Pero se ponía chido porque ponían partidos de antes, siempre ponían los mismos, me acuerdo, siempre ponían el gol de Bahía, güey, que se va desde abajo y se va quitando a todos y con la lluvia, ese, y ponían también la chilena del Chima Ruiz, y cuando Tigres le ganó acá en el TEC, cuando le ganó en el TEC ese fue mi primer clásico, güey, con gol de Sergio Mal Almirón. Ese fue mi primer clásico, yo tenía 4 años de edad. Pero hablaban de puras, o sea, Tigres y Rayados nada más. Tigres y Rayados nada más, así se llamaba, la noche antes del clásico. Ellos tenían un programa, güey, todos los domingos que se llamaba Todo Deporte, güey. Uh-huh. Todo Deporte, y en la semana Don Ángel Robles en la noche tenía un programa que se llamaba, no recuerdo el nombre de ese programa, pero todos los viernes antes del clásico era ley. Ese programa se transmitía 9 o 10 de la noche, todos los viernes, a huevo con una hamburguesa, güey, viéndolo. Un cocón. Sí, güey, sí, a huevo, sí, es que todo eso me transmite todos esos recuerdos, güey, porque yo siempre fui me daba hasta colitis nerviosa, güey, cuando iba a hacer un pinche clásico. Eso te lo puede platicar mi mamá sin pedos, güey. Sí, mi mamá te va a decir, no, lo llegamos a internar por estar nervioso, güey, porque yo siempre le quería ganar a estos güeyes, ¿no? Y así. Oye, no podemos dejar de hablar del clásico regio sin hablar de Don Robert. Te quiero preguntar a ti por ser rayado. Sabemos quién es Don Robert o quién fue Don Robert. ¿Consideras que Don Robert tuvo mucho que ver para que los rayados lo odiaran? Pues sí, tiene mucho que ver. O sea, creo que él le puso mucho picante a esa relación. Incluso tocando el tema, dice la rivalidad con Rayados, dejando un lado Tigres, por ejemplo, cuando era contra Santos, él le ponía mucho a eso para que hubiera muchas broncas. Entonces la gente tenía esa particularidad como temas en contra que normalmente había muchas broncas entre Santos y de Rayados, ¿verdad? Sí. Siempre hubo broncas. Yo decía a veces, ¿por qué con Tigres no pasaba esto y allá con ustedes hasta con la Chota se peleaban, güey? Sí, pasó muchas veces. Entonces había mucho pique indirecto. Por Don Robert, indirecto. ¿Consideras que por Don Robert? Sí, fácil, lejos. La gente, él tiene mucho pique, por así explicarlo. En el buen sentido del folclore futbolero, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Digo, hay gente que le lleva a otra plataforma donde a lo mejor le puede llevar la rivalidad de una forma diferente o de un odio diferente. Pero si lo ves desde el tema de crear una historia, porque él creaba historias. Por ejemplo, hoy no se mide igual ni va a ser nunca lo mismo, pero por ejemplo Willy te cuenta una historia de una rivalidad, a lo mejor del estadio, de una bronca de que pasó algo y la gente se gancha, y si te fijas en la mañana, RG y los que le hablan, la gente le marca así bien ganchados. Comentario al día que manda en la mañana, ¿no? Pero en realidad es una historia escrita, te la vas envolviendo y todo, y se la pasa. O sea, quiere marcar ese mismo camino que marcaba, ¿no? Sí, Willy. Pero está años luz. ¿Qué opinas de Don Robert? Respetabilísimo público. Como que me quiso cambiar la voz. No, mira, el tema de Don Robert es un tema muy, muy especial en el sentido de la creación, ¿no? Del talento. Yo entiendo la directriz que la vertiente que tomó Don Robert con Tigres, porque él no era de aquí, ¿verdad? No, él es de Irapuato. Él es de Irapuato. Él llegó aquí haciendo otras cosas, güey. O sea, él conducía un programa de rock and roll, güey, de música, que se llamaba Muévanse Todos. Pero como siempre tuvo la voz y tuvo el talento para la crónica, él se empezó a meter a los deportes. Y fue cuando ya se metió de lleno a los deportes y empezó a narrar partidos. De hecho, iba a narrar juegos de Rayados en los 60s, güey. En los 50, 60, 60s. En autobús se iba a otras ciudades. Y de hecho, él hay
Lo contó él en su momento, ahí está en YouTube ciertas entrevistas. Pero yo siento que la directriz o la vertiente, como decía hace rato, que tomó Don Robert hacia Tigres, porque Don Robert también estaba muy clavado con Monterrey. O sea, en su momento Don Robert le brindó también mucho a Rayados. Yo creo que también Rayados tuvo su presencia, güey, o tuvo su imagen como equipo porque Don Robert también se lo proporcionó. Porque realmente Don Robert desde años atrás, desde los 70s, 80s, Don Robert ya estaba muy identificado con Tigres o ya tenía cierta identificación con Tigres por los campeonatos que Tigres ya había ganado y que le tocó a él cubrirlos. Pero y luego cuando Monterrey es campeón con lo del 86, también Don Robert se metió de lleno. Ahí el pedo yo siento que fue la bronca que él tuvo con los dirigentes, que fue cuando lo corrieron en plena transmisión, porque él tuvo una bronca muy fuerte con los hermanos Santos de Hoyos, con Ignacio Santos de Hoyos, que era el presidente del equipo. Ahí tuvo un pedo fuerte y fue cuando lo corrieron y ya entra otra radiodifusora y entra Televisa ahí directamente. Bueno, ya estaba Televisa, pero luego ya entra el Perro Bermúdez y toda esta gente de... Que Don Robert lo conocían ahora sí que a nivel nacional, güey. No, sí, Don Robert. Narró el mundial también. Sí. Narró mundial. Don Robert, mira, Don Robert hay un boleto, güey, de hecho, y eso fue hace como 20 años, güey, como en el 2001, no, más de 20, sí, 22, 23 años. Hay un boleto, güey, que sacaron para un partido de la selección en el Azteca con los 5 mejores narradores del país. Y ahí sale Don Robert. Que de hecho le hicieron un homenaje, ¿sabes? Porque Don Robert se fue al Estadio Azteca a recibir un premio. Y esa vez todo ese programa se lo dedicaron a puros goles narrados por él de mundiales, sobre todo en mundiales. El de Maradona. Ajá, entonces yo siento que Don Robert agarró dirección con Tigres por el pedo que tuvo con Monterrey y entonces ya se empezó a inclinar más por Tigres. Bueno, aunque bueno, te voy a decir algo. Todavía después de eso, Don Robert le siguió haciendo promoción al Monterrey. Pero hubo un tiempo donde ya no podía entrar al tecnológico. Eso te digo, fue cuando se peleó con Ignacio Santos y con Lankenau. Bueno, puntualmente más con Ignacio Santos de Hoyos. Con ellos son con los que él tuvo ese roce y sí, lo terminaron corriendo del TEC y ya no lo dejaron entrar. Don Robert vuelve, la RG vuelve a Multimedios, vuelve al TEC hasta el 98. Cuando llega Mohamed, ahí fue cuando regresa. Cuando llegó Mohamed como jugador, ahí es donde regresa, porque todavía un año antes era Rolas y Bolas. Te digo, pues escuchabas un clásico en la radio ya en esos años y pues era Tito Manrique, Luis Farías, Castillejos, Augusto Trigos, estaba Paco González. Ya no era gente que ni era de aquí. Paco González no es de aquí, Bermúdez no es de aquí, es de Guadalajara, pero se lo trajeron para hacerle competencia a Don Robert. Que nunca pudieron. Bueno, al menos aquí en la ciudad no. No, pues no, o sea, es que no. Es difícil que un cronista de fuera entienda cómo se vive aquí, lo que estábamos diciendo ahorita. Sí. Realmente necesitarías tener mucho talento para poder hacer ese tipo de cosas. Porque mira, una cosa es ser buen narrador y otra cosa es crear polémica o saber hacer contenido. Y Don Robert tenía las dos, güey. Y Bermúdez no. Bermúdez también, es buen narrador nada más, o fue en su momento. También tenía destellos de analista. Sí, de repente. Sí. Fíjate que no era muy fino para analizar. Pero para la crónica no había quien le hiciera sombra. Sí. Aquí el único que llegó a pisarle los talones fue Chavana. Chavana por el estilo y por su voz. Y porque la neta... es que mira, yo siempre he dicho una cosa, güey. La crónica de radio y la crónica de tele son muy diferentes, güey. La crónica radiofónica está con madre, güey. Pues está más sentida, está más para que te mantenga al filo de la butaca. La de la tele no, por eso es más plana, güey. Por eso Bermúdez es más plano. Entonces, Don Robert tenía esa dualidad, güey. Sabía hacer polémica y contenido y sabía narrar. Y yo creo que también él supo por dónde llegarle a la gente del Monterrey, pues para agancharlos, ¿no? Aunque como te digo, con todo y que se definió él con Tigres, a Monterrey le brindó mucho. Simplemente cuando se andaban yendo en el descenso en el 99, él fue el que toda la semana estuvo con la batalla del 9 de mayo y contra Puebla y el pinche estadio lleno, güey. O sea, sí. Entonces, les dio a los dos, nada más que en los últimos años, ya entrando más en edad, pues supo por dónde chingarlos a ellos, ¿verdad? Y pues la gente lo terminó odiando, güey, la gente del Monterrey. Antes de pasar a algo picante que viene, nada más brevemente explica lo que tuvo Don Robert con Roetti.
Ok, con Pablo Hernández Roetti. Bueno, es que en esa temporada, fue la temporada del invierno del 99. Iba a venir Pachuca. Roetti acababa de ser transferido a Pachuca. Era el Pachuca dirigido por el Vasco Aguirre, amigo de estos vatos. Fiel amigo. Y esa vez Don Robert toda la semana le hizo campaña, güey. No, que ataquen por el lado de Pablo Hernández Roetti, ataquen por el lado de Pablo Hernández Roetti, ahí está la papa y Diablo Núñez y Luis Hernández por ahí porque es torpe, es tronco. Bueno, ese partido salieron a calentar los jugadores del Pachuca, saltaron a la cancha con la casaca, con el 5 de Roetti, todos. Y a final de temporada Pachuca es campeón en Cruz Azul con gol de Glaría en tiempo extra. Y Hernández Roetti se lo dedica a Don Robert. Lo entrevistan. Lo entrevista a David, no me acuerdo si fue David Medrano o el Warrior, cualquiera de los dos. Y Hernández Roetti le preguntan, ¿para quién dedicas este campeonato? Pues primeramente para mi familia que está en Uruguay y también para Roberto Hernández que está en Monterrey, que no se cansó de decir estupideces. Así dijo la palabra, nunca se me olvida la palabra estupideces. Y Don Robert en la semana le preguntaron y dijo, bueno, ya escribí mi columna en el Diario de Monterrey. Aquí está lo que dice Hernández Roetti y aquí está lo que dice Hernández Jr. Y ya mandó a comercial. Sí, no, detalles pausa, que no se me pausa. A mí son cosas que no se me olvidan, porque sí, yo lo veía mucho. Sí, muy arraigado a la ciudad, la neta. O sea, se extraña a veces por lo que mencionabas, perdón, de que ahora ni juntando a veces a todas los programas de radio los pueden hacerse, bueno, sin ofender. Pero ahorita quisiera pasar a lo siguiente, que es una anécdota buena, una anécdota mala que me cuenten. Bueno. En cuanto al clásico. En cuanto al clásico. Bueno, yo sé que los agarré en curva, pero sí, no, como vaya. No, adelante. Pues a pensar. Algo malo que te haya pasado como anécdota en un clásico, puede ser violencia, puede ser, no sé, se me perdió el boleto. O sea, algo malo, güey, que te haya recordado un clásico. Yo creo que una de las particularidades cuando estábamos, yo creo, en la preparatoria, si no me equivoco, la generación, de hecho estaba Chevo ahí. Nos tocó un clásico, fue el 3-3, el 2006, creo, si no me equivoco. 7. Gol de Loquito García. Sí. Que le metió el Arellano. Sí. Okay, y Herbiti. Sí. En ese clásico nos tocó. ¿Algo malo? Sí, nos tocó un tema de que era la caravana y todo eso. Y particularmente en ese entonces nos juntábamos todos de la colonia y había un camión del barrio y todo se juntaba toda la bola. Decía. Entonces estábamos entre toda la gente y al final tocó que cuando íbamos a llegar a la zona del estadio, pasa que cuando el visitante viene por la pared de, ¿qué son los militares, no? El banco militar, no sé qué. Entonces ahí hacen como un camino específico para la gente que trae boleto. Pero ahí se armó la bronca. Pues eso pasa muy común con todos los equipos, siempre es muy común, pero en un clásico es más fuerte porque viene mayor cantidad de personas, ¿verdad? Se arma la bronca y todo eso. Cuando pasa ese tema de la bronca, pues obviamente todos se separan y pasan a los menores primero, etcétera. Y hubo varios detenidos. Entre esos detenidos, pues estaba Chevo, su hermano y varios. Y me tocó a mí estar ahí en esa parte. Y fue muy particular porque muchos de ellos era su primera vez que tenían la cierta edad, por ejemplo, de que ya, y los dejaban ir como que solos al clásico, por así explicarlo, ¿va? Y tenían el boleto muchos de ellos y no pudieron entrar. Y le tocó la suerte que a otros que a lo mejor no tenían dinero para entrar, y como ahí la caravana la dividen, le tocó la suerte que a unos que no tenían dinero se tuvieron que quedar con esos boletos. Entonces tocó esa suerte o experiencia para unos malas y para otros buenas. Pero sí queda como una anécdota. ¿Tú cómo estás? No, sí me tocó entrar. Pero, o sea, la cuentas como experiencia mala. Sí, porque obviamente, si tú tienes la posibilidad de ir y tú juntaste tu dinero. O que fue tu primer clásico, güey. Sí, no, pero en cambio para otras personas de los que estaban en ese grupito, ya varios de 15 años, que a lo mejor a esa edad a lo mejor era complicado conseguir el dinero para el boleto, que a lo mejor vale 1,000 pesos un clásico. Y que ahí lo obtuvieron. Sí. Entonces tiene un sabor agridulce, por así explicarlo, los dos lados de la moneda, pero es interesante de cómo sigue el fútbol. A lo mejor en tu barrio es muy común de que, oye, junta el dinero para el clásico, no puedes faltar al clásico, que es tu primera vez, así. Y en ese entonces nos tocaba, creo que yo tenía como 17, 18 años más o menos aprox. Entonces había muchos de los que apenas venían saliendo de tercera y secundaria que se juntaban la abuelita que, llévenos al estadio, que
júntenos, y que el papá te lo dejaba y que te lo encargo y así, cuando sacabas el camión de la colonia. Entonces, muchos de esos morros hoy en día los vemos y recuerdan esa experiencia. Hoy en día, pues muchos tienen ya familia y todo, Claro. pero son cosas bonitas y a la vez malas, ¿verdad? Triste. ¿Algo malo? Sí, yo tengo varias de clásicos, pero así en cuanto a violencia, güey, o sea, que me... O algo que me- te haya dejado algo triste o algo... No, pues sí, yo en el clásico, hubo 3 ediciones del clásico del caramelo. Ujú. Una fue en el 98, una fue en el 99 y la otra fue en el 2000. Nada más se hicieron esas 3. En la del 99, esa vez, pues yo ya andaba con la barra. Pues yo a la barra yo llegué a los 13 años, cuando yo tenía 13 años. Ahí, ya en ese clásico tenía 14. Fue en diciembre, esos clásicos se hacían en diciembre, pues se llamaba el caramelo. ¿Cuál era? ¿Nunca fuiste? Creo que al del 2000 me llevó un primo Ok, la entrada era un juguete nuevo. que se hacían en diciembre. Sí, tenías que llevar un juguete nuevo y Bueno, te daban El boletito, un boletito amarillo, ese, sí. chiquito. A la gente que va a estar ahí, contexto de por qué el clásico del caramelo. Ah, ok. Clásico del caramelo le llamaban porque era en diciembre y lo organizaba el DIF. Lo organizaba el DIF en conjunto con los 2 clubs, y la entrada para el partido tenías que llevar un juguete nuevo. Ujú. Era un juguete nuevo y se entregaba en las afueras del estadio. Y era tu boleto. Cabe mencionar que los 3 fueron en el universitario. Ninguno de los 3 o sea, cualquiera de los 3 no se hizo en el TEC. Los 3 fueron en el uni y tú tenías que llevar me acuerdo que estaba una pinche cajota de tráiler y esa le iban llenando, ahí llenando todos los juguetes. Tú llegabas ahí, había una mesa, te recibían, tú dabas tu juguete y te daban tu boletito amarillo. Todavía lo tengo guardado ahí. Bueno, en el del 99 yo ya iba con la barra. Pero si me estás contando cosas bonitas, ¿qué fue lo malo de eso? Bueno, ¿qué fue lo malo? que en ese partido yo ya iba con la barra, yo traía la mochila, la traía rayada, panchosote, parche. sí, no, o sea, con una pluma de corrector y la madre. Y saliendo ahí en las taquillas viejas, en las taquillas viejas del estadio, ahí pues estaba la adicción. Y un antiguo líder de ellos, de hecho el güey que le empezó, o con otro güey, me puso unos pinches patadones. Yo tenía 14 años, ese güey siempre estuvo bien altote. ¿Y más grande que tú? No, más grande, sí, ese güey estaba más grande. Yo creo que pues, ese güey me llevará unos 5 años, 4 o 5 años. Y siempre estuvo bien chingonzote y moreno, trompudote. Y me vieron y ese güey fue el que, sí, me arrimó unos patines bien machín. Y ya me fui solillo caminando agüitado a la ruta, todavía era la ruta 3, todavía no era la 218. Me fui caminando a la ruta 3. Y sí, pues sí me agüité porque sí, o sea, sí me bajoneó, pum, y pues bueno, ni modo, pues por andar con la mochila toda grafiteada, toda rayada. Y pues algo lindo en los clásicos, pues definitivamente fue la final del 2017. Más que nada por las cosas que ya habíamos vivido y una anécdota que tengo con el Rulo. Un saludo para mi carnal el Rulo. Rulo, que ahí, amigo de cancha. Sí, con él en la mañana hablamos el domingo, ese día hablamos el domingo y pues ya ves que estaba suspendido Guayala, iba a jugar Pacho Mesa en su lugar. Okay, y sí, yo le dije, yo siempre desde que llegó de Pumas, yo siempre le dije, soy pachista, güey, que yo soy, o sea, ese vato me gusta un chingo cómo juega. Y ese día que jugó yo le dije al Rulo, ese güey va a meter el gol del Gane, güey. Y me dijo el Rulo, le dije, vas a meter el gol del Gane. Entonces cuando cae el gol, volteé a Rulo y me decía, ese es tuyo, güey. Y me quedé mucho con esa. Y de hecho todavía Rulo y yo la platicamos de que nada, ese fue tu gol, viejo. Entonces es de las cosas más bonitas que me ha pasado en el clásico fue esa. Algo bonito que te haya pasado. No, ahorita que contó la historia esa, la del clásico, que tocó que a la salida. Me tocó un ejemplo muy similar en un clásico con el caramelo? Campa. ¿De caramelo? ¿Clásico No me acuerdo qué clásico. Creo que fue el. ¿Llegaste a ir a los clásicos de caramelo? ¿No? Sí. Si no me equivoco, creo que fue en el clásico, el del 2009, cuando metió el gol Severo Mesa. Severo Mesa y Aldo de Nigro. Me tocó una situación así similar como la que contó. Iba con unos camaradas también más morros. Y nos tocó que en ese momento estaba el Campa, el Gran Silencio. Que es Tigre. Simón. Ese vato estaba por la librería. Bueno, que todos los del Gran Silencio creo que son Tigres, ¿no? Sí, pues sí, los famosos, digamos que. Bueno, que ahora ya no está Campa, ¿no? Ya no está Campa, sí. Sí. Entonces, un camarada había dejado el carro, no me acuerdo cuál es la facultad que está enfrente de la librería que está por la Puerta del Libro, ¿verdad?
Para eso cuenta que ya había pasado, yo creo que como unas, no sé, unas 3 horas más o menos de que había pasado el clásico. Entonces ya veníamos de regreso porque habíamos ido acá al estadio de Sultanes. Se había juntado toda la raza de aquel lado para, obviamente, cada quien agarra su camión y se iba. Nos regresamos y pasó una situación similar de que venían los morros que iban a abrir el carro, venían adelante caminando y este vato les aventó un bote de los de, no sé cómo se llaman los botes, los que ponen los tránsitos, los naranjas. Trafitambo, sí. Sí, Sí. se lo aventó así de lleno al camarada, el que iba a manejar el carro, ¿verdad? Obviamente, pues el vato se saca de onda, ¿verdad? Corre toda la raza sobre el campa y pues él venía con toda su bola, ¿verdad? O sea, no tuvieron margen de cómo defenderse los chavos, por así explicar la experiencia, pero lo tengo muy marcado porque él al final de todo, ya cuando llegó la raza de Rayados del otro lado de Barragán, porque vienes de regreso, ya nos contó que era este vato y la madre y todo ese rollo. Pero obviamente en ese momento, tú como le dices al morro que se defienda, obviamente lo hizo intencionalmente por chingarlo, ¿verdad? Sí, así como le pasó. Pero obviamente el morro lo ve en una circunstancia como que la lleva toda de perder, ¿verdad? Sí. Fue una circunstancia donde no le quedó margen de cómo defenderse, por así explicarlo. Pero es parte, digo así, yo creo que te tocaron varias. ¿Bonita? En un clásico. Pues fíjate, bueno, en un caramelo me tocó. Creo que el último fue el empate, ¿no? Sí, 1-1. Simón. En ese clásico me 2-2. 2-2. Sí, metió gol de Nigris, me acuerdo. Sí. Y Arellano. Sí. Y de hecho fue en la portería del lado donde está Vestidores, ¿no? Si no me equivoco. En ese partido me tocó, si no me equivoco, creo que fue el penúltimo clásico que fui con mi papá. Pero en ese clásico en particular fue el último que fui con mi hermano. O sea, ya tiene mucho. Ese clásico fue como en el 2001, ¿no? Si no me equivoco. 2000. Sí, hacía un chingo de frío ese día. Y un chingo en la noche. Un chingo de frío, sí. Fue el último clásico que conviví con mi hermano, que fue quien me llevó al estadio y quien me dejó ir solo por mi... O sea, yo solo a moverme, aparte. Entonces creo que se me quedó muy marcada esa experiencia. De hecho, en ese entonces estaba muy de moda que si ibas al clásico, por ejemplo, como Rayado, todos iban de que con un cubrebocas. Sí. Pasó particularmente en ese clásico porque hacía un chingo de frío. Sí. Entonces yo creo que si me ve mi hermano en este estadio, que muy probablemente lo va a ver, es una experiencia muy bonita porque él me llevó al estadio por primera vez solo. Entonces fue el último que me ha tocado vivir con él. Después me ha tocado vivir con mi papá, sí. Con mi papá me ha tocado ir a muchos. Pero con él particularmente es la experiencia, creo, más bonita. Qué chulada, ¿no? Sí. Y también todos tenemos una historia con nuestros papás, ¿no? Que, sí. Bueno, ahorita que los conozco a ustedes dos, creo que lo que me han contado de sus papás que, pues, nos arraigaron o sea, en los clubes en los que estamos hoy en día como hinchas o como fieles aficionados. Ya por casi despidiendo este episodio, me gustaría cómo viven un ritual ustedes en un día de clásico, güey. ¿Cuál es el ritual que viven ustedes como, o sea, todo el día, cómo lo viven y por qué es tan importante decirlo ante un micrófono, güey? Bueno, en mi caso, yo desde siempre... Te digo que yo desde que estaba morrillo siempre fui muy nervioso, o sea, me pegaba en el pinche estómago, de hecho por eso tengo colon irritable, estoy diagnosticado con eso pues porque siempre me enfrenté a situaciones de estrés, ¿no? Que concursos de oratoria en la secundaria, que fui maestro de ceremonias, etcétera, pero más que nada por los clásicos, güey, o por los partidos así me ponía bien nervioso y pinche estómago, he hecho un nudo. Entonces, actualmente, bueno, cuando era niño me levantaba bien temprano, güey. Yo siempre estuve de tarde en la primaria y en la secundaria, pero el pinche día del clásico, yo desde las 7 ya andaba despierto porque andaba bien nervioso, o sea, andaba bien ansioso y caminando de arriba para abajo, y eso te lo puede decir mi jefa, güey. Mi jefa ya puede constatar todo eso. Pero ya actualmente, güey, cada que va a ser un clásico, pues si me toca trabajar, etcétera, o estoy ahí en la casa, yo siempre, la rola que pongo para darme motivación, güey, es la de Somos los Mejores. El himno de Wichiban, Simón. Sí, pero pongo una grabación antigua que la usaban en multimedios, donde salen con imágenes de entrenamientos de Tigres. Sale Reynoso y sale el profesor Jesús Ángel Arellano ahí dándole calentamiento a los jugadores y todo. Y luego ya en la parte final de la rola salen los jugadores de ese tiempo diciendo, somos los mejores. Entonces esa rola yo la puedo repetir hasta 10 veces, güey, antes de un pinche juego, de un clásico, y como que con eso me motiva. Te motiva. Voy a la pinche cancha voy al estadio bien prendido, güey, o sea, voy emocionado, voy confiado, porque como yo soy muy, a veces
es un error que yo tengo, que soy muy nostálgico, güey. O sea, y me clavo mucho en las cosas de antes, güey. O sea, no, es que con esto empecé yo y de aquí me voy a agarrar. Aunque la actualidad sea mejor que lo que yo viví, como que yo no olvido lo que yo pasé, ¿no? Lo que pasó. Entonces, a veces esta playera, pues es la primera que tuve original de Tigres. Y me la llevo, güey, al pinche estadio cuando ya no la debo de llevar, güey, ya está bien vieja, güey. O sea, ya cualquier pinche estirón me la van a romper. Que hasta mencionabas ahí, bueno, amigo de cancha, que mencionabas que a veces cuando la compraste estaba súper grande, que ahorita ya te queda. Sí, y todavía me sigue quedando grande, güey. Bueno. Pero sí, soy cabalero, güey. Soy bien cabalero machín, o sea. Es como vives tus clásicos. Sí, es como yo vivo el clásico. Que hoy en día ya lo vives como padre de familia. Sí, exactamente. Que también a veces te acompaña tu pareja y así. Sí. Que es un folclore muy bonito también. De hecho, este ¿no? va a ser el primer clásico que me va a acompañar. Nunca ha ido conmigo a un clásico y este va a ser el primero porque ya es abonado. No, pues es cábala, ¿no? Sí, entonces le voy a decir, para ganar el clásico mejor tú siéntate allá y yo aquí, yo lo vivo solo. Checo, ¿cómo vives un ritual o un previo en día de clásico, güey? La verdad soy mucho de cábalas también. Eso es como que algo parte de mí. O sea, por ejemplo... De hecho, estas dos playeras son cábalas, ¿no? Sí, yo de mi parte sí, güey. Sí. En mi caso, en mis cábalas es más de las mangas largas. Es muy raro que ande en manga corta. Siempre ando en manga larga. Pero casi siempre traigo una particular que un jersey que utilicé cierto día, trato de repetirlo, pero siempre me baso en números de que si el partido tocó un 13, un 14, un 17 o así. Voy buscando la forma, la manera, sí. Mucha gente que me conoce muchos años sabe que soy coleccionista de mangas largas, entonces siempre por lo regular traigo cierta playera cierto día por el día, pero aparte traigo la que ese torneo utilicé. O sea, por ejemplo, siempre traigo una colgada, sea de la selección de lo que sea, siempre traigo una colgada. En este caso de los clásicos, busco ciertos partidos que me gustan mucho, en particular, no sé, una eliminación, etcétera, de los clásicos cuando he eliminado a Tigres, un clásico que me gustó por un cierto gol, o por ejemplo un recuerdo de Nigres, que es uno de mis ídolos. Muchas particularidades así busco, eso es una así de cajón, lo preparo antes, si hace el miércoles qué playera me voy a poner, porque colecciono muchas playeras que a lo mejor son alternativas, de que la roja, la verde, etcétera. Entonces ya tengo la que voy a utilizar ese día, y siempre en un clásico traigo por lo regular la de rayas, o al menos de que traigo una negra de entrenamiento, pero eso es muy clásico de mí. Más aparte que en un partido, independientemente de un clásico, yo siempre tengo como que mis oraciones. Okay. Y soy siempre 7 en mi cábala, entonces siempre que empiezo un partido uso 7 veces la oración. Pase aunque me tarde más minutos, siempre es de cajón 7 veces la oración. Pero eso es como que es mi ritual. Es tu ritual antes de cada clásico. Sí, siempre, aunque sea un partido normal, siempre traigo la cábala de las playeras. Una vez hice eso, güey, pero ya con el carro que me tiró mi jefa ya no lo hice, güey. Puse la playera esta, güey, y la otra que tengo, y luego tenía una imagen, tenemos un cuadro de una imagen de Jesucristo y la última cena, de cuenta que te mueves y es un holograma, güey. Okay. Y una cruz que yo tenía en mi cuarto, y de cuenta que las puse así en la cama y luego puse la imagen y la cruz. Entonces mi jefa no se le olvida y desde ahí me tira carro bien machín y ya no lo hice, güey, nomás lo hice, ¿sabes? Que de hecho ese clásico ganamos 2-0 con gol de Cinda y Valderas y de Livingston. Un pinche zurdazo fuera del área. Sí. Ese fue. Dije, no, a huevo me resultó y lo voy a hacer. Pero ya no lo hice porque ya estaba grande, güey. Ya tenía 16 ahorita años. muy probablemente tu jefecita vaya. Sí, me va a ver. Mamá, un saludo. Sí, perdone, ya no lo regañes. Perdona mis nervios. Bueno, ya para ir finalizando este episodio, de antemano te agradezco el tiempo. No, gracias a ti. Sé que ustedes tenían algo que decir ante el micrófono, la verdad, pues la neta, bien agradecido, güey, que te hayas tomado el tiempo, tanto tú también, Checo. Los dos sé que son activos yendo al estadio, son activos con el club. Ahora sí que agradezco mucho este espacio también. Seguiremos, ya creo que ya les platicé a los dos lo que tenía yo en mente con esta nueva reanudación de episodios. Espero tenerlos otra vez con otro tema. No, con todo gusto. Gracias. Y pues nada, o sea, me gustaría que se despidieran con un mensaje, güey, del clásico, güey. O sea, porque esto se va a subir, o está ahorita la gente que nos está viendo, ya es semana de clásico. ¿Cómo cuidar nuestro clásico? O sea, sé que hay temas de violencia, sé que a veces, como dijo Chevo en el anterior episodio, nunca falta que en Santa, Guadalupe, Apodaca, en el mismo San Nicolás hay violencia, güey.
pero ¿qué mensaje le darían a toda esa gente que nos está mirando, nos va a escuchar por Spotify o por donde quieran vernos, a un mensaje del clásico? Bueno, de mi parte, pues se puede ser fanático, se puede ser pasional, se puede ser anti, pero siempre hay que definir bien las cosas, ¿no? O sea, el anti lo podemos manejar dentro de un cuadro futbolero. Puedes denostar al club contrario, pues desacreditándolo, etcétera. Pero nada más hasta ahí. O sea, es una plática futbolera, no tiene por qué llegar a insultos y sobre todo no se metan con cuestiones familiares. Okay. Nunca se metan con cuestiones familiares, nunca metan cosas personales, no se lleven estas pláticas al terreno familiar ni personal. Como dicen por ahí, lo del fútbol sí, o sea, dentro de una cabina, dentro de una mesa, dentro de una carne asada, te puedes decir lo que tú quieras en términos futboleros, pero ya trasladarlo, y más los que ya somos padres de familia, los que tienen la oportunidad también de tener a sus familias, no vale la pena, la verdad, trasladarlo a mucho menos a tintes de sangre ni nada de eso, porque nos cambia la vida en un segundo. Yo pienso que todos nosotros los que estamos aquí, pues tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras familias, muchas cosas que perder por si nos llegamos a aganchar con algo de eso. Entonces, el clásico lo podemos seguir preservando siempre y cuando nosotros lo cuidemos de la manera en que debe de ser. No debe de traspasar más allá del calor futbolero. Hasta ahí. Si quieres, no nos hablamos en ese rato, puede suceder. Sí. No nos hablamos y al otro día o la siguiente semana nos volvemos a ver y nos volvemos a saludar. Que la carrilla es normal, ¿no? Sí, o sea, eso, mira, si tienes la piel delgadita y no estás listo para esto, mejor quédate en tu casa, güey. Mejor quédate en tu casa porque, pues, esto es parte del show. Es parte del show y entonces es la manera en cómo lo podemos seguir preservando, ¿no? Claro. Yo, mi mensaje que siempre me contó mi mamá desde pequeño es: disfrútalo como tu familia quiere que lo disfrutes. Claro. Sí. Así me lo enseñaron porque en realidad cuando estábamos, no sé, cuando contabas historias, por ejemplo, los 12, 13 años, íbamos a los clásicos y muchas veces sabías que iba a haber una bronca segura en la barra, etcétera, pero sabías que en tu casa estaba tu mamá esperando y necesitabas saber una noticia de ti y cómo llegabas, y a lo mejor antes no había la facilidad de los celulares como hoy en día, ¿verdad? Entonces yo creo que eso siempre me quedó muy marcado hoy en día, aunque hemos estado a lo mejor directo o indirectamente en alguna bronca, algún problema de violencia, siempre el mensaje me queda eso de mis papás. ¿Cómo quieren que llegues a tu casa? Disfrútalo como tu familia quiere que lo disfrutes. Claro. Es el mejor mensaje. Y el mejor mensaje también de mi parte también es eso, o sea, disfruta el fútbol como tal, porque a veces, muchas de las veces te ganchas con alguien y muchas de las veces como lo que siempre ya está choteado mencionar, ¿no? A veces los jugadores hacen carnes asadas entre ellos y cosas así que pues a veces no vale la pena pelear, o sea, igual cuidemos este clásico que es tan importante, o me atrevo a decir que es uno de los partidos más importantes del fútbol mexicano. De hecho, es tradición del fútbol mexicano. Es el partido más importante, me atrevo a decirlo, y porque vamos a decir, o sea, porque vamos a defender nuestro clásico. Claro. Así somos los regios o los de acá. No sin antes despedir y agradecerles nuevamente. ¿Cómo te puede seguir la gente en redes sociales o cuál red social quieres compartir? Bueno, yo en Twitter estoy como @bohemia_fútbol. El señor fútbol. Sí. Así le digo yo. Gracias. Y en Instagram estoy como Alan_Álvarez Rivas. Facebook igual Alan Álvarez Rivas, ahí me pueden encontrar. Realmente en Instagram pues no comparto mucho tema futbolero. Acá en Twitter sí soy más picosón. Los que me conocen lo saben, pero pues sí, de repente ahí le entramos a algún debate, alguna polémica. Cuando veo que se pone chida, me gusta entrarle. Okay. ¿Cómo te puede encontrar o cuál red quieres compartirnos? En cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, entonces me llamo Sergio Food MX y bueno, particularmente cuento o comparto historias de viajes y de los valores que implica el fútbol, que a lo mejor es un tema que, como es al final, disfruten el fútbol como tal. El fútbol te da muchos valores. Claro. Por ejemplo, uno de esos es la unión y la amistad. No nos hubiéramos conocido por el tema del fútbol. Así es. Y a raíz de eso, pues bueno, he conocido infinidad de personas por todo el mundo por el fútbol. Entonces creo que disfrutar los valores del fútbol, y a veces lo hemos visto en otros tipos de labores como labores social, te das cuenta que el fútbol te da un alcance mucho más grande que muchas cosas de la vida. Claro, y a veces está, como mencionabas, o sea, en el fútbol o en el béisbol
por mencionar que a veces hasta consigues contactos de otras cosas, ¿no? Sí, claro. La amistad va Sí, sí, sobre claro. ahí. Y lo compaginas en lo profesional, Sí. lo vas llevando y todo. Es un medio y si lo sabes aprovechar, lo sabes canalizar, te puede traer. Yo, hermano, igual como lo Sí. decía Checo, yo también tengo muchos amigos de otros equipos. Ujú. Recientemente estuvimos en Toluca. Un saludo para toda la banda de Toluca. Mis respetos. Gracias Ahí por la para que les amistad. pases también que nos vayan Sí, a- claro, no. Yo a esa raza la respeto mucho y los aprecio mucho. Son muy futboleros, muy bien documentados de su equipo. Claro. Y nos hicieron un recibimiento que ni te platico. O sea, estuvo Sí. con toda su madre, la verdad. Se portaron muy bien. Les mando un abrazo a todos ellos y a todos los demás raza que conozco de otros equipos con los cuales tengo buena relación y buena amistad. Yo también hay ahorita que mencionas que de otra ciudad, o sea, la gente de Tampico, güey, ellos ahora sí que no se pierden los clásicos, ¿no? Y también un saludo para toda la gente futbolera de Tampico. Ojalá Tampico regresara a primera división, Sí, güey. Es una buena plaza plaza y brava, que ahí güey. estamos. Es un equipo muy tradicional también. Tuvo muy buenos jugadores en Sí. los 80s y 90s. Y pues no sé si tengan algo más que agregar. No, pues nada, Johnny, gracias por la invitación, güey. De veras, estos espacios están chidos porque puede uno platicar como es, ¿no? Sin línea, puede uno aventarse una que otra maldicioncita sin Sí, sí, pedos, sí. y pues no, muchas gracias por el espacio. Espero sigas teniendo mucho éxito y pues en otra invitación aquí nos vemos. Ok, Checo. No, muchas gracias por la invitación y bueno, particularmente es un tema muy interesante porque queremos demostrar lo que es la ciudad de Nuevo León, Monterrey, lo que representa el clásico. De hecho, haciendo un paréntesis de cómo se vive el fútbol, van a hilos de Copa 90, que son muy famosos por sus videos de los derbis. Ah, ok. Ellos buscan el clásico regio porque ellos no lo encuentran en el clásico nacional, que es el Claro. Chivas América. Entonces, con chulada. madre. Ellos van a Sí. estar aquí por ese contexto. Les va a dar entonces, mucho sí, contenido. sí, sí. Ok, con madre. Y bueno, amigos, esta fue una emisión más de Hinchas del Tercer Tiempo. Nos vemos hasta la próxima.